Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar entonces con la programación de la asignatura y además de eso, vamos a levantar una evidencia que es importante para el plan de mejoramiento de la Facultad de Ingeniería. En algunas asignaturas estratégicas se realizan actividades que evidencian ese interés de la Facultad de Ingeniería por la adquisición de competencia por parte de los estudiantes. Vamos a trabajar hoy a propósito de la elaboración de la propuesta de grado, el uso del gestor bibliográfico Mendeley, y por eso está hoy nuevamente con nosotros Dayana. Este tema también está en el MUFOR de la asignatura, y como les digo, también es una evidencia que se debe levantar en esta asignatura para evidenciar que ustedes están adquiriendo competencias que tienen que ver con la investigación. Para Dayana nuevamente una bienvenida, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Adelante Dayana, puedes utilizar las 2 horas para la capacitación. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, ¿empezamos ya? ¿O esperamos un momentico? Vamos empezando como despacito para que nos vaya rindiendo, para que lo puedas hacer Profe, con toda faltan, la tranquilidad. profe, Igual la faltan grabación queda para los estudiantes que no han ingresado. Listo, Cristian iba a decir algo. No, yo iba a decir de que todavía faltamos, pues faltan muchos compañeros. Sí sería bueno como esperar 5 minuticos. Pero si el profesor dice que este material verdad se va a quedar para nosotros, entonces yo creo que si quieres puedes proseguir. Listo. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches para todos. Nuevamente, pues mi nombre es Dayana Zapata, yo soy bibliotecóloga y el objetivo entonces, como dijo el profesor de esta capacitación, es mirar el gestor bibliográfico de Mendeley. El gestor bibliográfico realmente nos va a ayudar es como para las citas y las referencias bibliográficas de un documento, en especial como para estos de trabajos de grado, por ejemplo, que uno necesita muchos documentos, uno necesita como gestionar todos estos documentos, organizarlos y ya mirar como qué herramientas le ayudan a uno a organizar también dentro del texto que uno esté construyendo, organizar esa información. Yo tengo entonces la intención de hacer esta capacitación en 2 partes. La primera, voy a compartirles pues mi pantalla en este momento. La idea es mostrarles una presentación sobre las normas APA, ¿cierto? Así como a rasgos generales, con ejemplos también sobre las citas y las referencias, ¿cierto? Para entender entonces también qué es lo que me va a ayudar el gestor bibliográfico, o sea, para qué me va a ayudar el gestor bibliográfico. Entonces, les estoy compartiendo la pantalla en este momento. Pues a rasgos también generales, les voy a mencionar que la norma APA pues, se hizo como con la intención de ser una guía para los diferentes investigadores, para los diferentes profesionales, para darle como un orden a los elementos que tiene un documento, para que se vea organizado, para que sea más fácil para nosotros ver dónde está, digamos, las referencias bibliográficas, o si veo una cita, dónde voy a llegar y voy a revisar la fuente de esa cita. Entonces, esta guía nos permite es como eso, como darle un estilo al documento y también como evitar estos temas legales de plagio, pues para darle, por ejemplo, los derechos de autor a las personas que nosotros estamos citando con los documentos que nosotros estemos trabajando. Incluso ahora vi una noticia que hay un docente
que está como en procesos legales y procesos institucionales también por los temas de plagio, realmente sí son bastante delicados y la idea es entonces nosotros poder también como darle crédito al autor con sus ideas, con sus documentos y con todo lo que trabajemos. Listo. La norma APA, pues básicamente, bueno, ayuda pues como con ese estilo, con las márgenes, con el tamaño de letra, con los títulos. En especial nos enfocamos en las citas y referencias bibliográficas, que es para lo que nos va a servir el gestor bibliográfico en Mendeley. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono y pueden hacer la intervención. Listo. Seguimos con los aspectos generales. Márgenes de los documentos deben de ser de 2.54 centímetros cada lado en una hoja tamaño carta. Creo que este viene incluso ya predeterminado en Word. El tamaño de la letra, bueno, desde noviembre ya está la norma APA séptima edición. Entre los cambios que hubo es que ya no solo se permiten 2 tipos de letra, sino que miren que ya tengo más. Tengo letra Calibri a tamaño 11, tengo Arial tamaño 11, Lucida Sans tamaño 10, Times New Roman tamaño 12, Georgia tamaño 11 y Computer Modern normal 10, pues tamaño 10. Listo, tengo 6 opciones entonces para poner el texto. Interlineado doble, entonces para algunas páginas como la portada, las tablas, las figuras y las referencias bibliográficas. Y por ejemplo, los títulos, depende del título, hay como los diferentes niveles. Igual la idea es que cuando nosotros ya estemos aplicando como todas estas reglas y todos estos tips al documento, pues podamos llegar como a revisar cada uno de estos aspectos. Pero básicamente la idea también con los títulos y los subtítulos es que no contengan números o no contengan, por ejemplo, estos punticos o estas viñeticas para los títulos oficiales, ¿cierto? Esto es como para desplegar información dentro de los mismos contenidos. Listo. Ahora sí, nosotros, por ejemplo, ¿qué pretendemos? La idea de la norma APA, entonces, es como darnos algunas guías en la forma como estamos incluyendo la información dentro de un documento. Sin embargo, yo creo que ustedes al finalizar, pues cuando estén haciendo trabajos de grado, hay una guía y hay un lineamiento como tal de la universidad, ¿cierto? Ellos tienen entonces, digamos, sus pautas, sus requisitos para construir el documento. Sin embargo, entonces también lo hace basado en estas normas APA. Entonces, las citas, básicamente las citas permiten que, las citas son las que van dentro del documento que yo estoy construyendo, son las que me permiten copiar y pegar, por ejemplo, algunas ideas de textos puntuales. Me permite también parafrasear, o sea, yo decir con mis propias palabras lo que está diciendo otro autor, un párrafo que esté diciendo en otro documento, una idea muy puntual que yo quiera incluir. Yo puedo hacer eso con las 3 formas de cita, ¿cierto? Que está la cita textual, que es copiar, pegar, o la cita entonces parafraseada, que es esa de yo decir esa idea con mis propias palabras. Ya ahorita igual vamos a mirar ejemplos con eso. La idea es que las utilicemos porque también hay unos programas que cuando digamos un docente monta el trabajo del estudiante, este programa reconoce sinónimos, reconoce también como algunos párrafos y les muestra como de qué referencias bibliográficas sacaron la información y qué nivel de plagio tiene el documento, ¿cierto? Y ya es ilegal, entonces si usted tiene un cierto por ciento más de texto, digamos así, tal cual de otros documentos, sino la construcción propia, esto ya es donde tiene problemas legales. ¿Cómo entonces nosotros evitamos ese problema legal? Nosotros podemos incluir esas ideas, esos párrafos, esos pequeños textos de otros documentos, siempre y cuando le hagamos la cita. Y ya vamos entonces a mirar cómo la vamos a hacer.
Listo. Bueno, yo quiero preguntar algo. Ustedes, por ejemplo, ya han utilizado las citas a lo largo de la carrera. ¿Cómo les está yendo de pronto con eso? ¿Tienen de pronto bastante conocimiento o más o menos? Listo. Bueno, entonces voy a seguir, ¿cierto? Ya que no tengo respuesta, voy entonces a seguir como con los ejemplos. La idea entonces de las citas menores a 40 palabras, en este caso la cita narrativa, es esa que yo copio y pego de un documento al documento mío, ¿cierto? Que yo necesito entonces esa idea puntual para yo poder entonces desarrollar mi propio conocimiento, pero a partir, digamos, de esa postura del autor o de esa idea o de ese ejemplo que me estén mostrando. Si es menor a 40 palabras, yo puedo incluirla dentro del mismo párrafo que estoy escribiendo. No tengo la necesidad de ponerlo en un párrafo aparte, sino dentro del mismo que estoy escribiendo. Lo encierro entonces todo esto que copio y pego, lo encierro entre paréntesis. Y hay entonces ya dos formas de incluirlo. O sea, menor a 40 palabras siempre va con comillas, van dentro del mismo párrafo, pero ya en la forma de citar hay dos formas distintas. Una, cuando digamos yo me quiero enfocar en el autor, ¿cierto? Porque es un autor pionero en el tema, que la idea como tal, digamos que resalta más que él fue el que tiene como esa postura y que a partir de esa idea de esa persona, o sea, la persona como tal, es a la que le vamos a dar como ese énfasis. Podemos entonces escribir el apellido del autor, podemos incluir entre paréntesis el año, por ejemplo, en este caso que dice Lynch 2012, afirma que, copio y pego entonces la información, entre comillas, y al final incluyo entonces la página, ¿cierto? P.125 con mi texto. Acá entonces le estoy dando prioridad a que ese autor fue el que dijo eso. Y eso pasa mucho también cuando nosotros estamos construyendo un texto donde hay varios autores que tienen, digamos, posturas diferentes, entonces allí también podríamos darle más énfasis a la idea de ese autor como tal. Listo. El segundo ejemplo que acá estoy incluyendo, me dice como que, bueno, la cita sigue siendo menor a 40 páginas, a 40 palabras. Voy a incluirlo entre paréntesis, puedo incluirlo dentro del mismo documento, pero al final, o sea, al final de ese copio y pego de la idea como tal, y después del paréntesis, yo le incluyo entre, bueno, después de las comillas, entre paréntesis, básicamente le incluyo el apellido del autor, coma, el año, coma, y la página donde estoy sacando la información. Toda idea que yo cite dentro del documento, todo lo que cite debe estar referenciado, porque en caso de que una persona quiera mirar quién fue la persona o dónde está el documento donde el autor dijo exactamente eso, la idea es entonces que lo pueda encontrar desde las referencias bibliográficas. Acá entonces la cita permite darle el crédito al autor por lo que dijo, pero la referencia bibliográfica es mostrar el documento de donde sacó la información. Listo. Bueno, acá por ejemplo, bueno, el ejemplo acá, digamos, no está tan claro. Ahorita también tengo un documento que se los pienso compartir. La idea también es cuando nosotros estemos aplicando, digamos, estas normas, cuando necesitemos hacer la cita, cuando necesitemos hacer las referencias. La idea es como tener el ejemplo a un lado para poder ir mirando de pronto qué información me hace falta, qué información no me hace falta y qué variaciones voy a hacer en el texto. En este caso, este ejemplo no se ve bien, pero cuando es una cita mayor de 40 palabras, sí se debe de incluir en un párrafo aparte, debe de incluir también como una sangría, ¿cierto?
no va, digamos, en cursiva, no va con la letra con alguna modificación, básicamente va en otro párrafo, va sin comillas y también el enfoque, el énfasis de la cita puede ser en el autor o en la idea misma. Cuando es en la idea misma, miren que la estructura sigue siendo la misma que con la cita menor de 40 palabras, que es apellido del autor, coma, el año y la página. O cuando le damos entonces la prioridad al autor, entonces sería como este segundo ejemplo que dice, bueno, en 2011 este autor ha presentado otro argumento. Copio y pego entonces la información y pongo la página a la que pertenece. Listo. Estos puntos suspensivos que me está mostrando acá es cuando, listo, yo tengo un párrafo, yo leí un párrafo muy bueno en otro documento, me interesa la parte del inicio, me interesa la parte del final de ese párrafo porque siento que, digamos que, por ejemplo, los ejemplos que estén ocurriendo en la mitad del párrafo a mí no me sirven, ¿cierto? Yo necesito son las ideas concretas de ese párrafo como tal y necesito unirlas. Puedo incluirlas también. Si es mayor a 40 palabras, recuerden que lo hacemos en un párrafo distinto. Si es menor a 40 palabras, lo hacemos en el mismo párrafo con las comillas. ¿Cuál es la variación entonces de los puntos suspensivos que pueden ir al principio del texto que estamos copiando? Estamos dejando claro que estamos omitiendo otra información, pero ya después copiamos y pegamos la parte que nos interesa. Esos puntos suspensivos pueden ir al inicio de la cita, en la mitad de la cita y ya, pues o puede ser también al final de la cita, si la cita, digamos, ese pedacito del párrafo era muy largo y solo nos quedó faltando poquita información al final, podemos incluirla también. Listo. Listo. Por ejemplo, bueno, ya la paráfrasis, esto lo utilizamos nosotros mucho. A veces hay ideas muy buenas en un texto, ideas muy buenas del autor que nosotros queremos aplicarla, queremos escribir esa idea para entonces desarrollar el resto del documento, pero no queremos hacer la cita textual, ¿cierto? Porque nosotros lo entendimos con otras palabras, digamos, más sencillas, con un lenguaje más natural, pero queremos decir exactamente la misma idea. Podemos escribir, pues parafrasear, o sea, escribir con nuestras propias palabras, poderle cambiar también sinónimos, cambiarle también el enfoque que me está diciendo el documento, y la cita va a ser de la misma manera. Si le doy entonces énfasis como al texto que estoy escribiendo, al final de la cita entonces incluyo entre paréntesis el apellido del autor y el año. La página, la verdad, es opcional porque a veces cuando nosotros estamos parafraseando, básicamente estamos también como disminuyendo información, como listo, leímos dos hojas de un documento y en la paráfrasis que yo voy a hacer es como hacer un resumen, por ejemplo, de eso, ¿cierto? Entonces allí ya no sería tan importante la página, porque miren que a veces estamos es como, no sé, estamos dando como conclusiones también como de esas palabras, pero cuando intentamos mencionar, ¿cierto? La idea como tal, el objetivo como tal del documento que estamos leyendo, igual es importante mencionar quién fue la persona que estaba diciendo eso, así nosotros lo digamos de otra forma. No es necesario las comillas, porque las comillas me decían como la parte exacta del documento, ¿cierto? El texto exacto del documento, en este caso no aplicaría. Listo. Miren que, por ejemplo, acá este segundo ejemplo menciona el autor, menciona el año, o sea, parafrasea, dice con sus propias palabras la idea que le gustó del autor y miren que al final está también incluyendo la página. Listo. Y esa, la verdad, es la menos recomendada, que es la cita de cita. Esta cita de cita, la idea es como utilizarla, digamos, yo estoy leyendo un documento, yo veo que ese documento tiene una cita de otro autor,
¿cierto? De otro documento, yo veo que la idea que tiene ahí, esa cita como tal, es muy buena, es fundamental para el documento que yo estoy escribiendo. ¿Qué voy a hacer yo? La idea sería yo revisar el documento original de donde pues de donde aparece la cita, para yo revisar y leer un contexto más amplio de qué me están hablando, y ya poder hacer, digamos, la cita directa a ese documento original. Cuando yo utilizo, por ejemplo, la cita de cita, cuando el documento que están citando en el que yo estoy leyendo no lo puedo recuperar, ¿cierto? No puedo leer el documento completo, no tengo la referencia completa del documento. ¿Qué voy a hacer? Voy a incluir en la cita, ¿cierto? Puedo entonces incluir las citas, ya saben que puede ser con las comillas, que no es una cita muy larga, entonces puedo hacerlo en un párrafo aparte. ¿Qué elementos voy a incluir? Miren que al final puedo abrir paréntesis, voy a decir el apellido del autor de la idea, ¿cierto? No de la persona que la citó, sino el de la idea, el año del documento de esa cita en particular, y menciono que yo saqué esa cita de ese documento, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, yo acá tengo un ejemplo. Listo, por ejemplo, Caicedo argumentó que el baile en línea sería la próxima tendencia en Internet. ¿Cómo se citó en Sánchez? Miren que, por ejemplo, Caicedo sería como el autor de la idea principal, del documento principal, y la persona que lo estaba citando era, por ejemplo, Sánchez, ¿cierto? En este caso podría decir, eh, listo, por ejemplo, podría decir que soy yo, ¿cierto? Yo tengo una cita de otro autor, ustedes están leyendo el documento mío, les gustó la cita que yo incluí, van a incluir entonces el apellido y el año del autor de la cita original, de la persona que tuvo la idea, que hizo ese desarrollo, que tuvo esa conclusión sobre un tema, y al final después mencionar que esa cita la sacaron del documento actual que están leyendo. Listo, listo. Las referencias bibliográficas, nosotros ya miramos entonces que habían diferentes herramientas que me ayudaban como a ahorrar tiempo al ingresar como los datos que me piden para una referencia bibliográfica, para yo especificar que a partir de esos documentos fue que construí el texto, que le ayudan a otros investigadores a revisar también esos documentos en caso de que quieran, digamos, profundizar más del documento que ustedes estén realizando, y no caer como en este tema del plagio, ¿cierto? No atribuirnos como algunas innovaciones, algunas actualidades, digamos, de algunos temas, ¿cierto? Porque nosotros ya supiéramos, sino que nosotros sacamos las ideas también de otros documentos. Para eso me sirven las referencias bibliográficas. Listo. Los datos que voy a necesitar entonces para hacer la referencia bibliográfica, yo creo que ya se los había mencionado. Básicamente es tener un título, tener un autor y tener pues como el año de publicación. Con esos datos ya en internet nosotros podríamos encontrar la información, o ya en un catálogo de documentos físicos. Listo. La parte entonces de las referencias bibliográficas vienen al final del documento en una hoja aparte, se llama referencias, ¿cierto? Ese es el título, solo se llama referencias. Recuerden que tiene como un interlineado doble, debe estar organizado alfabéticamente. Mendeley nos ayuda también como con eso, nos ayuda también como a la margen que me están pidiendo de la referencia bibliográfica, que es de 1.27. Miren que entonces la estructura es básica, la estructura básica de la referencia de un libro es con la que nos vamos a basar para los demás documentos. Listo. En las variaciones que hubo entonces en la norma anterior y la norma actual, ¿cierto? La sexta edición a la séptima edición, es que, por ejemplo, si son dos autores, se puede separar por I, ¿cierto? Hay apellido del autor, coma, la inicial del nombre, y
y se pone el apellido del otro autor, coma, la inicial del nombre. Ahorita también vamos a mirar los diferentes ejemplos. De 3 a 5 autores se escribe el primero, apellido, coma, inicial del nombre, punto, ¿cierto? Después de la inicial del nombre, de las iniciales siempre viene un punto, y se pondría et al, con los 3 puntos suspensivos, que significa y otros. Y la norma, entre los cambios que tuvo, dice que si, por ejemplo, son 20 autores o más, se deben de incluir todos los autores. Listo. Resulta que, por ejemplo, también es posible incluir citas de conversaciones personales, se puede incluir citas de correos electrónicos. Digamos que ustedes, por ejemplo, tienen una duda para el documento que estén haciendo, ¿cierto? Sobre el tema como tal. Ustedes le mandaron un correo al profesor o le pidieron una asesoría y el profesor pues les dio la respuesta y ustedes querían escribir la idea de ese profe tal cual. Se puede hacer, se puede citar con el apellido del docente y la fecha en la que se realizó, pero no debe de incluirse en referencias bibliográficas, porque las referencias bibliográficas son para uno recuperar luego el documento y una conversación personal, un correo electrónico no va a ser visible para todas las personas, ¿cierto? Esa información no la pueden recuperar otros. Entonces, sí se puede citar, pero no se puede hacer la referencia bibliográfica de esa conversación. Listo. Entre los cambios que hubo también de la norma, dice, por ejemplo, que no se incluye el lugar de la edición. Esto pasaba entonces con los libros, que después del título y la editorial decían el país, si el país o la ciudad de donde había, pues de donde pertenecía el documento y la fecha. Ya se quitó entonces el lugar de la edición. No es necesaria la URL. Bueno, la URL realmente si yo encuentro la información en internet, sea un artículo de revista, sea un libro, sea pues cualquier formato, un video, un blog, la idea es que yo incluya la URL. ¿En qué casos yo no la voy a incluir? Cuando, por ejemplo, el lugar de donde saqué la información es de acceso privado. Por ejemplo, ustedes, digamos, sacaron una información que es de la base de datos de Springer, que vimos que no estaba en texto abierto, que solo podíamos ingresar desde las bases de datos institucionales, ¿cierto? Nosotros hacemos la referencia bibliográfica y pensamos que debería de incluir la URL. La idea es que no. Por lo menos si ustedes van a publicar eso en una revista o algo, no les van a permitir esa URL porque ya están como evitando o poniendo una barrera con ese link a que otras personas accedan. Cuando, digamos, se podría poner la URL de la base de datos, o sea, el link de la base de datos donde sacamos la información, a petición también del docente. Como igual la norma APA es una guía que nos da más o menos como ideas, nos da como algunas pautas de orden y pues, y de organizar la información. Si yo le incluyo, por ejemplo, esa URL, a veces los profesores por practicidad prefieren que ustedes incluyan ese link. Los docentes también tienen entonces el acceso a esas bases de datos y no tendrían, digamos, esa dificultad. Entonces, pues ya sería como a decisión del docente. Entre la guía que les dan a ustedes para realizar el trabajo, también deberían de revisar esa opción, si se incluye entre la URL de las bases de datos o no. En caso de que no se pueda o que ustedes vayan a publicar en una revista, la referencia bibliográfica pues terminaría en las páginas del documento o terminaría como en la fuente, o sea, de la página de donde sacaron la información sin la URL. Y se eliminó entonces también la palabra recuperado de, ¿cierto? Que siempre al final del documento poníamos recuperado de y pegábamos el link de la página de donde sacamos la información. En este caso ya no es necesario escribir recuperado de.
Listo. ¿De pronto tienen alguna pregunta hasta este momento? Voy a revisar por acá. Listo. Parte no, Diana, todo muy claro. Listo. Igual, por ejemplo, en este momento, pues de pronto toda esta información que les estoy dando, como no lo estamos haciendo práctico, es mucha información que a lo mejor no se nos va a quedar grabado, ¿cierto? Pero igual yo les, pues con el video y con el link incluso acá del documento que yo les voy a compartir, la idea es que lo tengamos como ejemplo en el momento en que ya estemos haciendo nuestros trabajos. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, la idea entonces ya sería, por ejemplo, mirar la opción de Mendeley. Permítanme, yo abro por acá. Por ejemplo, ¿qué es Mendeley, cierto? O sea, de esta capacitación, por ejemplo, ¿qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de que Mendeley es un software que nos va a ayudar a organizar las referencias bibliográficas de los documentos que estemos utilizando, nos va a ayudar también como a organizar esa información, nos ayuda entonces a hacer las citas y referencias bibliográficas, a veces ahorrándonos tiempo. En este caso vamos a mirar es la base, perdón, el gestor bibliográfico de Mendeley, pero miren que también hay otros como Zotero, como EndNote, Mendeley, que es la que vamos a trabajar. O sea, hay varios gestores bibliográficos, la mayoría entonces son gratuitos. Mendeley, ¿por qué lo vamos a utilizar? Porque este es uno como de los más utilizados y este se relaciona directamente con la información de Scopus y de Science Direct, ¿cierto? O sea, todos pertenecen a la misma empresa, entonces por lo mismo es uno de los más utilizados. ¿De qué me va a servir a mí, por ejemplo, Mendeley? Yo lo abro por acá. Aparte que me ayuda con las citas y las referencias bibliográficas, yo puedo crear como mi biblioteca allí. Por lo mismo, se recomienda como utilizarlo para personas que estén realizando trabajos de grado, que estén de pronto haciendo las maestrías, que estén haciendo como todo este tema de investigación, porque digamos, les ayuda, o sea, cuando son más de 10 referencias, uno ya se empieza a enredar, generalmente uno busca los documentos y va trabajando, digamos, con ese documento y al otro día va a volver a revisar la misma información para continuar con el texto, vuelven a un momento en internet y todos los días es como la misma búsqueda del mismo documento. O si no, nosotros vamos descargando los documentos en PDF, pero por ejemplo, Mendeley me permite guardar referencias bibliográficas, me permite también guardar documentos en PDF y va a pesar menos de lo que pesa yo guardar los documentos en PDF por separado, ¿cierto? Entonces, dentro del mismo Mendeley, dentro de esta misma Biblia, yo guardo documentos en PDF, no me va a pesar, digamos, por la cantidad de información que yo tenga allá adentro, sino que solo me va a pesar lo que pesa el software de Mendeley. Esto entonces, la idea es que nosotros lo descarguemos. Vengan, yo cierro acá mi sesión para que revisemos. Mendeley, por ejemplo, también tiene una opción que es, por ejemplo, descargar en los celulares, ¿cierto? En todas estas tiendas de estos sistemas operativos tienen entonces la aplicación de Mendeley. Está esta parte que es la parte virtual de Mendeley, pero la que nos va a servir y la que se va a sincronizar, digamos, con Word, ¿cierto? Para que sea más práctico esta herramienta, nos va a tocar descargarla. Entonces, miren que acá tengo la opción de descarga. Es fácil, es rápido, esto no les va a descargar a ustedes virus, no les va a descargar, digamos, otros programas ajenos a Mendeley, ¿cierto? Y la verdad pesa muy poco. Listo, puedo entonces descargarlo, yo ya lo tengo descargado.
debo de tener también una cuenta de usuario. Si ustedes de pronto ya crearon la cuenta en Science Direct, ¿cierto? Para poder recuperar la información, o ustedes ya tienen ese usuario en Scopus, va a ser entonces el mismo usuario para los tres. Si no, en caso pues como de yo no tener como esta cuenta ya creada, puedo crearla, es totalmente gratuita. ¿Cuál es, digamos, la recomendación? Que se realice con el correo institucional. Porque si bien se permite, por ejemplo, cualquier tipo de correo, Mendeley permite cualquier correo para crear este usuario, y ustedes, digamos, están en Science Direct, ustedes encontraron un documento que necesitan, ustedes quieren revisar el documento a texto completo, a ustedes no les va a servir el mismo usuario, sino que tendría que ser el institucional, porque recuerden que desde allí es que tenemos acceso a estos documentos que son pagos en Internet. Entonces, la idea es crearlo con el institucional para que no tengamos dos cuentas diferentes, sino que ya en bases de datos y en ese gestor tengamos entonces el mismo correo. Bueno, lo puedo crear. Listo. Lo puedo entonces descargar. Vamos a mirar. Y cuando yo lo descargo, entonces me aparece ya esto, ¿cierto? Ya me pide que me loguee con el nombre de usuario que es el correo con el que me registré, la contraseña que yo le haya puesto y ya entonces el Mendeley de escritorio es este. ¿Qué me va a mostrar a mí Mendeley? Este primer cuadro son todos los documentos o todas las referencias bibliográficas que yo haya guardado. Acá me las está organizando, por ejemplo, por los datos por separado. En este caso tengo acá el autor, tengo el título, tengo el año, tengo la publicación y tengo la fecha en que subí el documento. Puedo administrar todos esos documentos de forma distinta. En este lado, por ejemplo, izquierdo, tengo las formas de cómo lo voy a organizar. Sí, acá, por ejemplo, ya está en todos los documentos. Puedo mirar también los documentos recientes. Puedo mirar los documentos favoritos. En este caso yo no tengo favoritos, pero miren que esta estrella que me aparece en esta parte izquierda me permite también como ir guardando estos documentos favoritos, estos que digamos son prioridad por encima de otros para el documento que yo esté realizando. Puedo crear acá también carpetas, ¿cierto? La idea entonces es que organicemos carpetas de acuerdo a al tema o de acuerdo, digamos, con los nombres de las materias para entonces organizar cada uno de la información que allí se encuentre. Tengo entonces acá la lista de los autores, ¿cierto? Obviamente si yo selecciono alguno de estos autores me muestra cuál es la publicación que hizo ese autor. Y miren que yo, por ejemplo, al seleccionar alguno de los documentos o de la información que yo tengo acá, en este ladito derecho me aparece la información del documento, ¿cierto? Todos estos datos para la referencia bibliográfica. Yo les mencionaba que, por ejemplo, cuando yo descargo, digamos, un documento o descargo información de alguna página cualquiera, no, en los metadatos, por ejemplo, acá, estos datos no me los traería así automáticos porque no vienen, por ejemplo, de páginas confiables, no tienen los metadatos suficientes y finalmente me toca a mí hacerlo de forma manual. Sin embargo, podemos hacerlo, nosotros podemos sacar información de donde queramos, ¿cierto? Ya es como a criterio personal donde queremos encontrar la información, pero desde Google Académico y desde bases de datos, estos metadatos ya al recuperarlo de forma automática puede ser entonces más fácil. Listo. Miren, por ejemplo, este que acabo de seleccionar, ya les voy a mostrar también cómo subimos los documentos acá. Quiero es mostrarles de una vez que, por ejemplo, yo solo guardé la referencia bibliográfica
Y miren que acá dice que el tipo de documento es un artículo de revista, me recupero entonces el título, me recupero el autor, el nombre de la revista, el año, el volumen, páginas. Miren, por ejemplo, que un resumen no es necesario para una referencia bibliográfica, pero por los metadatos de estas páginas de bases de datos y demás, también me recuperan esa información. La puedo quitar, lo puedo poner. Con el hecho de yo seleccionar alguna opción de esta parte izquierda, yo puedo modificar lo que se encuentre allí. En este caso, miren que también tengo palabras clave, tengo, por ejemplo, el DOI, que les decía que era como el link directo, también como el documento, el ISSN, que es como la cédula de la revista. Y, por ejemplo, si el DOI, por ejemplo, si es ese acceso directo al documento, también como una especie de cédula del mismo documento. Listo, miren que acá tengo toda esta información. Esta creo que ya lo había hecho el 25 de septiembre, lo subí el 25 de septiembre. Y miren que me aparece acá una opción que me dice que si los datos que me recupero son correctos o si quiero entonces modificarlos. Igual en caso de que yo quiera quitar el título, yo quiera cambiarle la información, miren que puedo hacerlo de forma inmediata. Listo. ¿Yo cómo voy entonces a añadir documentos a esta biblioteca? Yo tengo esta opción de añadir, ¿cierto? En esta parte izquierda, miren que al lado hay una flechita y me dice, por ejemplo, añadir entrada manual. ¿Cuándo me sirve, por ejemplo, a mí añadir la entrada manual? Cuando estoy, digamos, con un documento físico, cuando no me interesa, por ejemplo, guardar el documento completo, sino solo tener la referencia bibliográfica para al final ir modificando la información. Miren que si yo entonces seleccioné acá añadir y añadir entonces información manual, acá me aparece todos los datos que debo de llenar. Muchas veces nosotros también vamos a diferentes páginas que dicen que nos van a ayudar como con la referencia e igual nos está pidiendo que ingresemos cada uno de estos datos, ¿cierto? No lo hacen de forma automática como nosotros quisiéramos. Puedo entonces modificar, acá me dice, bueno, si es un artículo de revista, me está pidiendo el nombre de la revista, me está pidiendo años, me está pidiendo volumen, me está pidiendo un montón de información. Ya sabemos que los datos básicos son un título, es un autor, por ejemplo, en caso de la revista, los datos de la revista y ya, y la URL si saco la información entonces de internet. Si yo voy a seleccionar entonces un libro, voy a ingresar un libro, miren que la información me cambia. Ya me pides, por ejemplo, el año de publicación, me pide las páginas, el resumen y palabras clave es opcional. La ciudad, recuerden que ya no se incluye. Yo acá, sin embargo, le puedo incluir toda la información que me está pidiendo, pero al final, la referencia automática que este gestor me va a hacer me va a recuperar solo los datos que yo necesito para la referencia bibliográfica. Yo entonces, ¿para qué le pongo la demás información? Para organización también personal. Por ejemplo, el resumen o las palabras clave me permiten a mí leer, por ejemplo, si ese es el documento que yo quería, si es el documento que yo estaba leyendo para hacer mi trabajo o quiero regresar a otro documento y no me acuerdo cómo se llamaba, pues esa información también nos puede ayudar. ¿Cómo podemos entonces hacerlo práctico de esta manera? Voy a abrir entonces acá una pestañita. Voy a buscar Google Académico, ¿cierto? Porque quiero que me recupere información pues de buena calidad. O sea, quiero revisar si en los metadatos, cuando yo ingrese un documento de este lugar, me puede recuperar, digamos, mucha de esa información. Listo. Vamos a buscar, por ejemplo, investigación aplicada. Recuerden que todos estos
resultados que me aparecen a mí acá en Google Académico son confiables. Puedo entonces también hacer las búsquedas desde las bases de datos. Las bases de datos que tenemos suscritas tienen una opción directa para enviar esas referencias o esos documentos a Mendeley. En este caso, vamos a mirar otras formas de ingresar esta información. Estamos haciendo una búsqueda. Tengo acá un primer documento, ¿cierto? Voy a abrir este documento. Listo. Esperemos un momentico que me cargue. Igual la información que a mí me están pidiendo se encuentra dentro de los documentos, ¿cierto? A veces no desde la misma página donde lo sacamos. En este caso, Redalic, por ejemplo, es una buena página. Voy a descargar este documento para que entonces revisemos cómo lo incluimos y si nos va a servir o no nos va a servir para algo. Listo, lo voy a guardar en escritorio. Voy a decir, por ejemplo, que el documento se llama aplicada, ¿cierto? Listo. Tengo entonces varias opciones para subir el documento. Uno sería arrastrando el documento desde el escritorio hasta acá. Otra sería entonces desde esta opción que dice añadir. Y voy a añadir entonces el documento. La idea es entonces tenerlo guardado en esa biblioteca. Vamos a mirar, voy a abrir acá el escritorio, voy a abrir el documento de aplicada y miremos qué datos nos va a recuperar. Listo. Listo, bueno, es este documento. Miren que entonces tengo organizado por autor, por título, por año, ¿cierto? Y por la publicación. Miren que automáticamente él acá ya me está organizando todos esos datos. Autores, título, igual todo lo que es automático, o sea, tanto las traducciones como estas herramientas también para las referencias bibliográficas. Yo debo de tener cuidado también cómo están ingresados los datos, ¿cierto? Porque a veces, digamos, en año me aparece la página o el nombre de la revista me aparece en el nombre del autor y el autor en la parte de la revista. Entonces, igual, siempre debo de revisar las opciones que me muestra. Miren que incluso el documento me queda guardado acá, ¿cierto? Acá me está mostrando entonces toda la información. Me muestra acá el documento. Si yo selecciono el documento, lo puedo ver acá dentro de esta misma biblioteca. ¿Cuál es la ventaja que yo voy a tener? Que también puedo entonces empezar a manipular el documento. Puedo abrir varios y todos me van quedando acá en esta parte superior, ¿cierto? Varias pestañas de varios documentos abiertos. Voy a poder entonces, por ejemplo, seleccionar párrafos, subrayarlo con diferentes colores. Por ejemplo, desde acá arriba le voy a decir que quiero el color, por ejemplo, morado. ¿Cierto? Voy entonces a seleccionar la información. Lo puedo entonces subrayar, puedo generarle notas y decir, por ejemplo, que esto es importante o que esto me ayuda, digamos, a una parte del texto. O sea, ya como nosotros nos organicemos, pues ya es como de forma personal, o sea, qué colores le ponemos a las ideas principales, qué colores le vamos a poner a lo que pensamos que nos aporta a la conclusión, a lo que nos aporta como en el desarrollo pues del documento y del tema. Yo puedo ir modificando, puedo ir entonces incluyendo, quitando, puedo entonces hacer varias cositas. ¿Dónde voy a ver esta información? Esta información me va a quedar a mí guardada. Todos estos documentos con estas modificaciones que le voy a hacer, me quedan guardadas. ¿Dónde? En este ladito izquierdo, que aparte de que tengo entonces todos los datos organizados, tengo acá la opción de notas, mírenlo acá. Y esta opción me va a mostrar entonces las diferentes notas que le he puesto con los diferentes colores. En este caso, miren que yo solo había puesto
una nota con color morado, ¿cierto? Puedo incluirle entonces más noticas. Bueno, resulta, vamos a buscar desde acá, desde Google. Por ejemplo, digamos, nosotros vamos a descargar un documento en PDF que cuando yo abro entonces ese documento desde acá o después de que lo subo, le falta acá toda la información, ¿cierto? Como ven que yo puedo abrir el documento a un lado, va a ser más fácil para mí, por ejemplo, ver, bueno, acá los datos, Vargas Cordero, coma, soy la Rosa, listo, acá entonces lo voy a incluir. Miren que igual cada que me paro en uno de los campos, me aparece como el ejemplo de cómo debo de incluir esa información. Por ejemplo, acá me dice, pongo apellido del autor, después los nombres y él automáticamente me lo organiza. Cuando, digamos, yo también puedo modificar esta información. Cuando es, digamos, universidades, espero para que hagamos un ejemplo con esto. Cuando son, por ejemplo, universidades o son diferentes empresas que van a ser el autor del documento, la idea es que yo le incluya también como todos estos datos. Vamos a buscar acá lo mismo. Quiero hacerlo desde una página cualquiera de internet porque estas no me recuperan, digamos, esos metadatos de forma automática. Quiero entonces también encontrar un documento en PDF. Listo, vamos a mirar. Vamos a mirar de pronto cuál abrimos. Vamos a abrir, por ejemplo, este, que no conozco la verdad el lugar a donde pertenecen. Listo, es una práctica de investigación. Bueno, voy a guardar, por ejemplo, este documento. Vamos a subirlo entonces también a Mendeley y miremos si nos recupera o no nos recupera información. Bueno, acá voy entonces a la página principal. Miren que acá dejé entonces también la pestañita que estamos trabajando abierta. Listo, voy a añadir el documento. Vamos a mirar si sí nos recupera esos metadatos que necesitamos. Listo. Bueno, en este caso sí me bueno, es este. Miren que sí me recuperó un título, me recuperó autor, me recuperó los datos de la revista, la página web, me recuperó también el documento. Muchas veces a mí no me va a aparecer información acá más que un título y un autor. ¿Qué hago? Abro el documento, busco dónde están los datos, en este caso no tengo los datos a la mano, pero hay documentos que entonces no me recupera acá la información automática, pero desde su portada yo puedo revisar y modificar, por ejemplo, el nombre en caso de que le haya faltado un subtítulo. Puedo, por ejemplo, incluirle el año que muchas veces no me aparece. Vamos a mirar si encontramos otro documento que no me recupere eso. Se pueden montar documentos en PDF, se pueden montar también documentos en Word, ¿cierto? Pero los documentos en Word, sí, o sea, no los abre dentro de la misma página de Mendeley, sino que lo abre entonces en una pestañita aparte. Vengan, yo miro. Bueno. Ahorita entonces revisamos si uno de esos documentos no tiene, por ejemplo, pues no me recupera esos datos. Los documentos que nosotros subimos allí. Yo incluso acá tenía, miren, por ejemplo, yo acá he tenido varios que no me recuperan toda la información. Bueno, ya sabemos entonces que podemos subir los documentos allí, que acá están entonces
las opciones donde yo voy a incluir como los datos de ese documento, que puedo abrir el documento y puedo modificarlo desde esta misma biblioteca, ¿cierto? Puedo acá también crear las carpetas, ¿cierto? La idea es entonces que creemos grupos de trabajo, donde, por ejemplo, si yo creo una carpeta y yo incluyo los correos de ustedes, podemos hacer un trabajo colaborativo. Todos podemos montar bibliografía allí, o sea, sin tener que estar mandando esos documentos, por ejemplo, por correo. Todos sabríamos que desde el Mendeley, desde la opción, por ejemplo, del nombre de la materia, acá se podrían encontrar todos los documentos que, pues, que estén trabajando. Incluso desde la parte del docente también podría montar los documentos allí y poder entonces incluirlos a ustedes en los grupos de trabajo. Listo. ¿Qué opciones, por ejemplo, quiero yo mostrarles en este momento? Esta opción de View, ¿cierto? Miren que acá está seleccionado una opción que dice que me muestre, por ejemplo, la biblioteca en una tabla, ¿cierto? Es, por ejemplo, esta que tenemos en este momento, que nos tiene separados los datos del autor, los datos del título, los datos del año, de la publicación y demás. Hay otra opción desde View que me muestra, por ejemplo, mostrar la biblioteca como en formato de cita, ¿cierto? Es entonces esta primera opción. Listo. Miren que ya entonces los documentos no me los está mostrando por esos daticos separados, sino que directamente me está mostrando la referencia bibliográfica de cada uno de ellos. Entonces, desde esta opción también puedo organizarlos desde la fecha más reciente o la más alejada. En este caso, no encuentro, esperen, yo busco, por ejemplo, el que estábamos trabajando nosotros. Listo. Miren, por ejemplo, son estos dos primeros que me apareció. Lo montamos hace 10 minutos, este lo montamos hace 4 minutos. Listo. Tengo entonces acá, digamos, esta referencia, ¿cierto? Ya sabe que tengo los datos acá en la parte derecha. Yo puedo seleccionar clic derecho encima del documento, pues del dato que me está dando allí en la biblioteca. Y hay una opción que me dice copiar y copiar formato de citación, ¿cierto? Puedo entonces copiar esta opción y pegarla desde Word, ¿cierto? O desde donde lo esté trabajando. Miren que seleccioné copiar formato de citación y miren que este ya me organizó todos los datos de ese documento que abrimos. Tiene incluso la sangría que les mencionaba. Miren que tiene, por ejemplo, el DOI. Muchas veces este DOI desde las bases de datos nos aparece como con el link directo de la base de datos. En este caso, este me muestra solo la información del documento de la revista. Miren que también me pone en cursiva, por ejemplo, el nombre de la revista, me pone la puntuación, me organiza entonces acá las páginas, el volumen y el número. Bueno, acá entonces miren que ya puedo ir copiando y pegando los que yo desee incluir, ¿cierto? Copiar formato, citación y pegar, ¿cierto? Finalmente, igual yo puedo organizar esta información alfabéticamente, ¿cierto? Y sería como la única variación que voy a tener. ¿Yo cómo hago, por ejemplo, para citar los documentos desde acá, desde Word, de forma automática? Desde acá, desde este gestor de Mendeley, acá hay una opción que se llama Tools. Esta opción me va a mostrar varias opciones, entre ellas invitar a colaboradores
que acá es entonces donde yo, por ejemplo, con una carpeta abierta, yo le doy acá entonces invitar a colaboradores y yo incluyo a las personas que quiero que accedan como a esta información de la carpeta. Si quiero que el grupo quede, por ejemplo, público, o sea que cualquier persona que tenga Mendeley lo puede encontrar, o lo puedo poner privado. Bueno, ¿qué información me interesa a mí en este momento? Estas dos. Uno, que es instalar el importador web de Mendeley, y este que es instalar el plugin de Word, ¿cierto? Si yo selecciono esta opción, pues a mí la verdad se me borraría, digamos, esa sincronización con Word porque yo ya lo hice. Pero desde acá, pues uno selecciona entonces esta opción, instalar plugin de Word. Uno dice pues que acepta ese cambio y ya lo veríamos desde esta opción de referencias. Listo. Miren que desde la opción de referencias, acá no está, por ejemplo, inserte cita normal, sino que miren que ya tiene los logos de Mendeley, ¿cierto? Y acá me dice, por ejemplo, abrir Mendeley. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para las citas entonces bibliográficas. Igual acá, miren que este ya está pues predefinido con la norma APA séptima edición. Sin embargo, yo le puedo poner entonces la norma que yo quiera. Listo, le voy a dejar esa de la séptima edición. Vamos a hacer acá un ejemplo con uno de estos documentos, por ejemplo, con este que fue el primero que descargamos. Voy a abrir el documento desde acá, desde esta biblioteca, ¿cierto? Para no ir entonces a pestañas diferentes. Y digamos que entonces yo quiero copiar y pegar este pedacito de texto, ¿cierto? Listo. Voy entonces a Word, pues yo ya lo copié, ¿cierto? Control C. Yo voy acá a Word, donde estoy entonces pues escribiendo el documento que estoy realizando. Yo debo de mirar cuántas palabras tiene la cita antes de mirar cómo la voy a incluir. En este caso, miren que desde acá abajo me dice que estoy seleccionando solo 22 palabras. ¿Qué significa? Que en el texto que yo estoy entonces, digamos acá, escribiendo, donde estoy explicando como la percepción que yo tengo sobre qué es la investigación aplicada y demás, quería incluir, digamos, esta idea que era del autor que estamos viendo, y como veo que es menor de 40 palabras, puedo incluirlo entonces entre comillas, ¿cierto? Y supongamos que entonces acá hay texto donde decía, pues la idea que tenemos, además queremos decir como no, el autor afirma, entonces podríamos revisar quién es el autor, en este caso lo olvidé, listo. Por ejemplo, quién es el autor, podríamos incluir entonces acá la cita. ¿Cómo la voy a hacer? Puedo seleccionar entonces acá el botón de insertar citación. Este me va a preguntar entonces quién es el autor, cuál es el título, o sea, yo qué información tengo para recuperar el documento, ¿cierto? Miren que con una sola Z me muestra varios documentos que tienen apellidos con la Z. Acá le voy a decir que el documento era de Zoila, ¿cierto? Si yo me acuerdo más o menos cómo se llamaba el título, puedo incluir la información que tenga. Selecciono el documento, que sé que entonces, pues el documento que sé que está allí. Ah, se me cerró. Insertar citación, voy a decirle que es de Zoila, listo, y le voy a dar OK. Y ese ya me hace entonces la cita automática. Mi Word es un poquito lento. La verdad, mis programas de escritorio son súper lentos, pero bueno. Miren que acá tengo entonces apellidos del autor y tengo el año. Esta información, ¿dónde debería de estar incluida? Por ejemplo, al final. Cuando yo hago una cita donde toda la información, apellido, año y páginas, las quiero incluir juntas entre los paréntesis, lo incluyo entonces acá al final.
¿Por qué lo puse, por ejemplo, acá al principio? Porque le vamos a dar énfasis al autor. Y le dijimos entonces de qué documento quiero sacar esta información. Voy, por ejemplo, a quitar estos datos, ¿cierto? Y ya, voy a dejarlo, por ejemplo, así. Solo dejé el año. ¿Qué me está diciendo? Que si quiero conservar el cambio manual que hice del documento, yo le voy a decir que sí, pues que me siga teniendo como esa información. Yo le voy a incluir acá que, por ejemplo, Vargas Cordero afirmó que, y miren que dentro del mismo texto puede quedar entonces esa cita, ¿cierto? Acá le estamos dando entonces énfasis al autor que dijo eso en 2019. Como yo, o sea, a mí de qué me va a servir, por ejemplo, la cita automática. Recuerden que toda la información que se cite debe tener su respectiva referencia bibliográfica. Entonces, después de yo haber hecho, digamos, las citas, de varias citas, la idea es que yo seleccione este botón que me dice insertar bibliografía. Y con eso me va a mostrar de forma automática el documento que yo tenía citado. Bueno, supongamos que entonces yo quiero cambiar la forma en la que incluí acá la cita. Voy a pegar la misma información. Bueno, yo ya había copiado los apellidos del autor. Bueno, digamos, yo voy entonces a copiar otra cita, o puedo parafrasearla y decir entonces con mis palabras ese texto, este pequeño párrafo, por ejemplo, que estuviéramos leyendo, yo lo quiero decir con mis propias palabras, pero quiero decir, pues tratar de decir lo mismo, ¿cierto? Tratar como decirle la misma idea de otra forma. También podría hacerlo. Si es menor, entonces a las 40 palabras lo incluyo entre las comillas. Al final recuerden que puedo seleccionar insertar citación, le digo de qué documento es, pongamos que es de ese, por ejemplo, que tengo de muestreo en investigación cualitativa, le digo que ok, y miren que al final entonces me muestra estos datos. Quiero, por ejemplo, incluirle la página, listo, puedo hacer la modificación manual, ¿cierto? Coma, P, punto, pongámosle que era la página 17. Él me dice que si quiero tener esta información cambiada, pues si quiero mantener esta información que modifiqué, le digo que sí y listo. Ahí voy teniendo entonces los diferentes, pues como las diferentes citas y miren que acá como yo ya le tengo, pues yo ya había seleccionado insertar bibliografía, miren que ya me incluyó incluso la de Martínez Salgado, ¿cierto? Que es esa que acabé de incluir acá. Asimismo, puedo seguir citando y citando entonces todos los documentos que yo quiera. Por ejemplo, esta de reflexiones. Ese me trae entonces la cita y la referencia bibliográfica de acuerdo a la información que yo tenga. Yo lo que debo de modificar dentro de Mendeley es, por ejemplo, el uso de las mayúsculas, ¿cierto? Que eso muchas veces me las trae en minúsculas. Igual revisar bien la información que me está mostrando. En este caso, por ejemplo, este documento, este primerito que me aparece, no tenía una fecha. Entonces, miren que acá me aparece que no tiene, en la cita me aparece que no tiene fecha. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. No. Listo. Entonces, esa sería, digamos, la opción, pues, digamos, la opción práctica también que tiene Mendeley, que es poder insertar las citas y que la bibliografía me quede automática, para que ninguna cita me quede sin su respectiva referencia bibliográfica. Y, por ejemplo, los documentos que yo leí, que yo utilicé para realizar mi documento, pero que yo no le hice ninguna cita o ni no le hice ningún énfasis así puntual, recuerden que puedo copiarlo y pegarlo, ¿cierto? Desde acá, desde Mendeley, voy a volver acá a la página principal, dándole clic derecho en el documento, seleccionando copiar, formato de citación,
y pegándolo entonces, pues de acuerdo como también al orden que tenga. Listo. Ven y acá entonces voy terminando de organizar mis referencias bibliográficas. Esto entonces ya me está ahorrando tiempo. De pronto, o sea, de pronto en estos ejercicios, y eso digamos que no lo he hecho como de forma manual todavía, en estos ejercicios también suele verse, digamos, que es mucho trabajo como ingresar cada uno de los datos y toda esta información, pero de alguna forma cuando yo estoy incluyendo la información a estos documentos, cuando yo estoy trabajando con muchos documentos, con muchas referencias, esto entonces me va a ayudar un montón. ¿Qué otras opciones, según la norma, yo iba a tener en cuenta? Bueno, voy a seleccionar todo el texto. Recuerden que tengo 6 opciones para modificarle la letra. En este caso voy a poner, por ejemplo, Arial. Vamos a mirar Arial qué tamaño tenía. No me acuerdo. Vamos a mirar. Listo, yo también les voy a compartir igual a ustedes esta diapositiva. Les va a mostrar también un documento con ejemplos. La idea es que cuando ustedes realicen estas referencias automáticas, miren si de pronto les falta o deben de complementar la información. Voy a poner entonces el Arial 11 y puedo ir entonces organizando acá estos daticos. Listo. ¿Qué otras opciones, por ejemplo, me va a mostrar Mendeley? Ya sabemos entonces que teníamos esta opción de añadir el documento desde el escritorio. La idea también es yo guardar, digamos, empiezo a guardar muchos documentos. Recuerden que este software no me va a pesar por la cantidad de información que tenga, sino que él tiene ya un peso estándar. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Que, por ejemplo, Mendeley vimos que tenía una versión web, que incluso yo acá cerré mi sesión, porque quería mostrarles como dónde seleccionaban para poder crear esa cuenta y dónde lo podían descargar. Igual ustedes se deben de loguear. ¿Qué pasó? Bueno, la idea es como que ustedes se puedan loguear desde pues desde la web, desde el navegador, que se puedan loguear también desde el escritorio para que haya esa sincronización. Listo. Esperen, yo ingreso acá para mostrarles entonces otra opción que también me estaría ahorrando a mi tiempo a la hora de subir uno de los documentos. Listo. Yo ingreso. Y bueno, las opciones, por ejemplo, cuando yo ingreso a una base de datos, vamos a abrir, por ejemplo, acá una pestañita. No, esta no. Vamos a abrir, por ejemplo, un documento desde Google Académico. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos información de la base de datos de Cielo, que es una base de datos gratuita y pues a mí me gusta, es buena. Recuerden las comillas para búsquedas puntuales. Y por ejemplo, acá tengo un documento que es de esa base de datos de Cielo. Voy a abrir el documento. Vamos a mirar las opciones que muestran las bases de datos suscritas. Tienen incluso también esta opción, que es esta, o sea, vienen directamente como exportar cita, exportar referencia. Te muestran si por ejemplo, cuando nosotros creamos la referencia bibliográfica, lo hacíamos como, bueno, exportar cita a texto, pero podíamos también haber seleccionado exportar cita a Mendeley, ¿cierto? O acá entonces con el logo de Mendeley, y esta opción permite entonces guardarlo directamente en ese lugar. Miren que entonces yo seleccioné la opción desde Cielo, tenía la herramienta que me mostraba el logo de Mendeley.
lo seleccioné, acá me está diciendo si yo quiero incluir el documento en una carpeta que ya hayamos creado. En este caso, pues no, ¿cierto? No hemos creado pues como ninguna carpeta. Y entonces le voy a dar solo importar. Y puedo incluir el PDF o puedo dejar solo la referencia bibliográfica. Voy a seleccionar importar. Y hay algo que es fundamental cuando yo haga cualquier cosa desde la web. Y es que desde acá, desde escritorio, yo debo de seleccionar esta opción de sincronizar. Todo lo que yo haga, digamos, yo estoy guardando un montón de documentos desde internet y si yo no selecciono esta opción de sincronizar, a mí se me puede borrar, o sea, no, o sea, nunca me va a resultar integrando como todo lo que yo incluí, ¿cierto? Entonces le doy sincronizar. Acá abajo entonces tengo la barrita de carga. Muchas veces nos desesperamos porque no sabemos si está cargando, si no está cargando. Entonces para que sepan que está en esta parte inferior y es una barra de carga verde. Listo, miren que entonces acá me recupero el documento. Como es base de datos, miren que también me tiene toda la información acá organizada. Me incluyó también resumen, me incluyó palabras clave, bueno, me incluyó pues muchísima información. Me guardó también el PDF. Puedo revisar entonces cada uno de los datos, puedo mirar, por ejemplo, los autores. A veces acá en autores me puede desorganizar las palabras. Todo depende de la información, yo de dónde la saque, ¿cierto? Un documento en PDF cualquiera, muchas veces acá no me trae información, pero desde bases de datos, estos metadatos, así como yo les decía que era como, son muy cuidadosos al montar esa información a las bases de datos, pues el título, el resumen, los nombres del autor y demás. Acá entonces también se ve reflejado eso. Por ejemplo, acá encontré un error. Miren, por ejemplo, que acá en página me dice, pues las páginas que tiene me dice E067. Vamos a mirar. ¿Esto cuántas páginas tiene? Yo supongo que tiene entonces la 67. Ah, no, tiene 14 páginas. Bueno, voy a modificar acá. Voy a decir que tiene 14 páginas. Puedo seleccionar entonces las opciones que yo quiera modificar. A veces, por ejemplo, me aparece que no es un artículo de, o sea, estoy descargando un libro y me aparece que el libro es artículo de revista. No, si yo le cambio el formato, la información va a ser diferente y en la referencia bibliográfica se va a mostrar también diferente. Por ejemplo, este cuadrito que me aparece a mí acá en esta parte superior, que me está preguntando si los detalles son correctos o no son correctos. ¿Por qué me está preguntando eso? Porque a veces, o sea, por lo mismo, de acuerdo a la página, a veces el mismo gestor queda dudoso si la información está correcta. Y muchas veces desde base de datos, por ejemplo, desde Scopus y desde Science Direct, la información es muy precisa y ese aviso, por ejemplo, no me aparece. Listo. Otra forma entonces que yo también puedo utilizar con Mendeley. Desde esta parte de Tools, ¿cierto? Ya instalamos entonces con Word, que vimos que podíamos hacer las citas y las referencias automáticas. Yo también puedo seleccionar acá, instalar importador web. ¿Qué me va a mostrar esta opción? Vamos a mirar. Listo. Por ejemplo, este importador web, miren que me muestra si yo lo quiero incluir dentro del navegador que estoy utilizando. En este caso, yo sí lo utilizo. Miren que lo tengo entonces acá en la parte superior derecha. Y es entonces un botón que me ayuda a realizar, digamos, estas cosas más rápido. ¿Cómo me va a ayudar, por ejemplo, ese botoncito? ¿Cierto? Una vez, por ejemplo, yo lo instalé dentro del mismo navegador. Vamos a abrir, por ejemplo, uno de los documentos que teníamos, o vamos a abrir otro documento. Listo. Por ejemplo, tengo este, ¿cierto? El último que abrimos en Cielo. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo
seleccionar esta opción, supongamos que la página donde yo estoy es una página abierta, no es un documento en PDF, no tiene estas herramientas para guardarlo de alguna forma, ¿cierto? Digamos, es un blog, por ejemplo, que solo tiene el texto directo en la página. ¿Yo qué hago? Yo selecciono esta opción, selecciono este botoncito. Bueno, acá yo ya tengo que estar entonces logueado, ¿cierto? Yo ya debo tener como esa cuenta abierta para que me pueda sincronizar. Esperemos un momentico que está listo. Listo, miren que incluso acá ya me tiene seleccionado el documento. Me dice que tiene el documento, que me recupera pues como el documento a PDF. Y yo básicamente puedo acá añadirlo en el grupo que yo quiera, en la carpeta que yo quiera. Yo acá tenía, por ejemplo, la carpeta de ejemplos y selecciono añadir. Listo, recuerden que todo lo que yo haga desde acá, desde la web, debo de seleccionar la opción de sincronizar desde Mendeley, ¿cierto? Voy a cerrar, por ejemplo, acá estas pestañas que tenía abiertas. Voy a ir entonces acá a la carpeta que tengo de ejemplos. Miren que yo no tengo nada, pero si selecciono la opción de sincronizar, me debe entonces de aparecer el documento. Miren acá la barrita de carga y acá ya tengo el documento. Listo. Me recuperó también la información. Miren que me recuperó diferente a como pues a como recuperó ahorita el documento cuando lo subimos desde el escritorio, que tenía solo como un autor, ¿cierto? Pero igual acá tengo entonces el título, tengo acá los datos, las páginas, resumen, palabras clave, bueno. A veces estas páginas, cuando yo lo guardo, digamos, de esa manera, no me abre el documento dentro de esta misma página porque no era un documento a PDF, sino que me abre entonces, bueno, ahí porque me decía que sí tenía el documento a PDF. Cuando yo lo guardo, digamos, desde un blog, a mí lo que me queda guardado acá es como el acceso directo a esa página. En este caso, miren que ya tengo acá el documento abierto. Puedo entonces corroborar la información. Puedo también modificarle, por ejemplo, las mayúsculas, ¿cierto? Ya todo es cuestión de estilo. Puede que nos parezca, digamos, un poquito largo, como ir modificando, por ejemplo, cada uno de estos datos y demás, pero en el momento en que lo hacemos práctico, también nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Listo. Listo, listo. Por ejemplo, yo también puedo guardar la lista de los resultados que me aparezcan. Por ejemplo, voy a seleccionar acá atrás. Miren, por ejemplo, que yo acá tengo una lista de resultados. Supongamos que estamos haciendo una búsqueda muy precisa, que solo tenemos 10 o 15 documentos y no sabemos cuáles vamos a utilizar y nos vamos a repartir esos 15 documentos entre todos. Listo. Selecciono acá la parte de Mendeley, el botoncito que me incluyó acá en el navegador. Bueno, esperemos a que me cargue y acá me recupere entonces cada uno de estos resultados. Puedo incluir uno, puedo incluir varios. Ya vamos entonces a mirar. Miren que me aparece cada uno de los títulos. Me dice, por ejemplo, este primero, que tiene la referencia bibliográfica del documento, pero que no encontró el PDF de ese documento, ¿cierto? Miren que el segundo me lo está buscando. Segunda opción, investigación básica y aplicada, sí tiene documento a PDF, aparte tiene la referencia. Se me recupera entonces toda la información. Puedo seleccionar los que quiera con estos botoncitos o puedo seleccionar acá, seleccionar todo. Lo voy a guardar en la carpeta de ejemplo y le voy a dar añadir. Se me puede demorar un ratico más porque me está guardando varios documentos, pero recuerden que desde acá voy a sincronizar. Vamos a mirar, miren que ya tengo todos los documentos. En unos solo tengo la referencia bibliográfica.
Miren, por ejemplo, que este primero solo me recuperó autores, solo me recuperó título, no me recuperó los datos de la revista. Vamos a mirar, por ejemplo, si me abre un documento. Si me abrió acá un documento, puedo entonces empezar a modificar la información. Miren, por ejemplo, que acá en los autores me incluyó el año, yo no lo había visto, ¿cierto? Puedo entonces borrar esa información. Acá, por ejemplo, cada que yo le incluyo un autor, antes de seguir con el otro autor, yo le doy Enter para que entonces pueda como llenar esa información en, como en renglones diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, Zapata, acá me está dando dos opciones, un autor que yo ya tenía guardado que era Zapata, D, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que quiero eso, le voy a decir Zapata, Diana, y después cuando yo organice, pues cuando ya acepte como esa información, miren que esto me organiza sus datos. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Acá me está diciendo entonces, escriba el apellido del autor y el nombre. Supongamos que este documento es de el Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Listo, también tenemos que tener cuidado con las tildes. Bueno, Tecnológico de Antioquia. Si yo selecciono esta opción, miren que me aparece como Antioquia, Tecnológico de, porque me lo está incluyendo como un autor, pues una persona como tal. Voy a decirle de Tecnológico de Antioquia es una institución. Y este permite entonces que esa información que yo le ponga no se me modifique, o sea, no me cambie, por ejemplo, el orden de las palabras, sino que se mantenga tal cual. Listo, acá como ya igual son varios. Ah, bueno, es que tengo contexto. Esto debe ser el nombre, por ejemplo, de la revista. Miren que este sí me trajo con muchos errores. La idea sería entonces también abrir cada uno de los documentos antes de guardarlos, por ejemplo, a Mendeley, para evitar, por ejemplo, cambiar toda esa información. Listo, miremos qué más nos apareció acá. Bueno, hay unos que me recuperó poca información, otros que sí me recuperó ya los datos completos, unos que me guardaron con PDF, otros que no me recuperan con la opción de PDF. Listo, resulta que también hay una opción que es esta, que me muestra los títulos, por ejemplo, repetidos. Muchas veces nosotros también guardamos y guardamos como los mismos documentos. Y esta opción de documentos relacionados, bueno, yo no tengo documentos relacionados, me mostraría, por ejemplo, si hay 2 o 3 documentos con el mismo título, y ya me diría como si los quiero borrar o si en cada uno yo tengo modificaciones diferentes, si los quiero dejar allí. Chicos, no sé, alguna pregunta que tengan. No, por el momento todo muy bien explicado. Por mi lado, no, Diana, muchas gracias. Listo. Vamos a mirar entonces también qué más, por ejemplo, nos puede mostrar Mendeley. Bueno. Bueno, por ejemplo, desde esta opción, desde View, ¿cierto? Ya miramos que nos organizaba cómo se veía el texto acá, ¿cierto? A veces para nosotros es más fácil leerlo así, con los autores, títulos y demás. Y al yo seleccionar la opción de, pues, clic derecho en el documento, copiar y copiar formato de citación, también entonces me permitiría pegar como esa referencia bibliográfica. Puedo eliminar documentos con ese clic derecho. Miren que acá me aparece borrar documentos y me permite exportar los PDFs con las modificaciones, o sea, con los textos que yo he subrayado, con las anotaciones que le he hecho. Algo para tener en cuenta con este view es, por ejemplo, acá donde me dice formato de citación, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, tengo varias, tengo Chicago, tengo Nature, tengo pues estas que son las de APAM, tengo otras de Medical, Political, bueno, supongamos que nosotros queremos otra norma
aparte de las que está acá. Yo le puedo dar más estilos y seleccionar de pronto cuál tengo, ves cuáles tengo y seleccionar y buscar, por ejemplo, cuál es la que yo quiero. Escribo el nombre, por ejemplo, de la norma que quiero y miren que me aparece como varias opciones. Para yo seleccionar entonces cualquier norma que yo necesite incluir. Listo. No sé qué más contarles. De pronto, alguna dificultad que ustedes hayan tenido con la norma, por ejemplo, algunas dificultades que hayan tenido al momento de hacer las citaciones. Es muy rico, por ejemplo, pues cuando uno hace una referencia bibliográfica automática, la idea es como tener el ejemplo de cómo debería ser esa estructura para mirar de pronto qué le modifica a eso. Pero como igualmente ley ya está configurado para que sea la última edición, con el simple hecho de yo ingresar acá los datos que me está pidiendo, él solito me va a hacer la referencia de acuerdo al documento. O sea, por ejemplo, no, yo tengo un video, ¿cierto? O yo tengo una página web, no es un documento en PDF. Igual yo le lleno acá la información básica, lo súper importante pues incluir la URL siempre cuando yo pues haya leído, digamos, documentos de alguna página, sea un blog, sea, no sé, otros formaticos, sea pueda que, por ejemplo, acá yo tengo si el formato del documento es una tesis, si es una patente, si es un artículo de periódico, si es un artículo de revista, si es una enciclopedia. Bueno, yo puedo entonces modificarlo, igual al momento en que esto me va a hacer ese cambio automático, me lo hace de acuerdo al formático que tenga. Yo les voy a compartir, pues acá ya al finalizar, les voy a compartir un documento de texto con los ejemplos de cómo debe ser una referencia bibliográfica de un libro, de un artículo de revista, de una página web, de un video, de un trabajo de grado. Y ya pues la idea es como que tengan eso como base de la información que vayan a llenar. Lo pueden hacer también de forma manual, ¿cierto? Ustedes creo que así estamos acostumbrados a hacerlo. Escribimos un documento de forma manual, ingresamos esos datos, o si quieren ya organizar todos sus textos, todos sus documentos, pues por ejemplo, miren que con el simple hecho de guardarlo acá y verificar los datos que tiene, pueden copiar esa referencia bibliográfica y pegarla, ¿cierto? Que no tengamos como que volver a hacer la referencia muchas veces porque pues ya acá en esta biblioteca nos quedaría guardado. Listo. Les voy entonces a compartir acá 3 cositas. Les voy a compartir también entonces la de diapositiva que yo tenía abierta. Les voy a compartir también el documento. Permítanme, dejo de compartir acá un momentico para subir estos datos. Bueno. Chicos, por ejemplo, listo. Chicos, por ejemplo, desde la parte web, tener esa opción, ya les voy a mostrar. Tengo acá unas dificultades, pues como con este internet. Entonces, un momentico, por favor. Igual de pronto algún comentario que quieran hacer, algo que, no sé, quieran de pronto que reforcemos. Dayana, ¿me escuchas? Sí, señor. Dayana, el tema de la cita de citas, yo sé que hiciste la claridad sobre que no es muy recomendable hacer ese tipo de citas, pero sería como importante que los estudiantes nuevamente
escucharan el argumento de la razón por la cual es mejor no usar cita de citas, mejor se sugiere buscar la fuente directamente para que se construya o el parafraseo o se tome algún texto textual. Listo. Sí, bueno, mientras acabo, digamos, voy recuperando también como la imagen y voy buscándoles como el documento que les quiero compartir. Lo que menciona el profe de la cita de cita, la idea es como solo utilizarla en momentos donde definitivamente no encontremos el documento original, ¿cierto? Porque es importante nosotros llegar al documento original, porque muchas veces esta cita, por ejemplo, me está hablando a mí en otro contexto. Por ejemplo, a mí me está diciendo, voy a dar un tema X, digamos que desde la parte agroambiental, ¿cierto? Que me están hablando, digamos, desde una tierra que es fértil o no es fértil para X cantidad de plantas, ¿cierto? Ahí estaba, por ejemplo, la cita en ese documento, me pareció súper importante con el documento que yo estaba leyendo, pero a veces vamos al documento original y resulta que estaba hablando como de ese tipo de tierras y ese tipo de plantas como ubicado desde, pues digamos como desde otros países, ¿cierto? Digamos que tenía un contexto totalmente diferente. La idea es que nosotros nos apropiemos también como de esa información, de, de no, porque eso también se puede volver como ese, como lo que yo les decía de los blogs y diferentes páginas que se empiezan a volver como un hilo roto, ¿cierto? Como un teléfono roto, perdón, que es como listo, o sea, esta persona dijo eso, pero la otra persona solo citó un pedacito y la otra solo citó un pedacito y nos estamos perdiendo de mucho conocimiento. Voy acá a compartirles pantalla nuevamente. La idea, por ejemplo, sí, o sea, de la cita, siempre que yo vea una cita y yo quiero utilizar esa cita, voy a la referencia bibliográfica, voy y busco esa cita específica que se incluyó dentro del documento y leer entonces completo de qué me están hablando, ¿cierto? Porque igual por temas de calidad también se requiere eso. O sea, la verdad eso se ve muy feo. La idea no es no utilizarla casi. Y en caso de que la utilicemos, pues en la cita primero se menciona al autor de la cita, ¿cierto? La persona que dio esa idea, que dio esa conclusión, de la persona del documento original de donde se sacó la cita, y luego mencionar a la otra persona, o sea, al documento actual que estábamos leyendo. Bueno, igual, en el chat les acabé de dejar dos daticos. El primero entonces es la, la diapositiva, donde tiene como estos aspectos generales de lo que es la norma APA, de por ejemplo, de los formatos de cita, ¿cierto? Pero también en el segundo les envié entonces un formato, un texto, un documento en texto, donde tiene las estructuras de la referencia bibliográfica, la estructura de la cita y un ejemplo con cada una de ellas, para que lo tengamos en cuenta. Lo último que quería pues como mencionarles es que miren que si yo abro Mendeley desde la web, la ventaja es que yo puedo abrirlo entonces siempre en cualquier computador. Muchas veces no se nos quedan los documentos en PDF guardados en el computador, muchas veces, digamos, nos toca volver a buscar los mismos documentos, no nos acordamos cómo se llaman, y desde acá, desde Mendeley de web, miren que acá en esta parte de Library, me vamos a mostrar entonces la biblioteca que nosotros tenemos. Vamos a mirar. Vamos a mirar, vamos a esperar a que me cargue. Y miren que acá me aparece la misma biblioteca, solo que desde la parte de escritorio, digamos que puede ser más práctica por el hecho de que se sincroniza con Word y que podemos como dejar todo guardado allí. Todos los documentos descargados. Igual miren que acá tengo también la lista de los documentos que hemos guardado. Tengo las mismas opciones acá en el lado izquierdo, los documentos recientes, los documentos favoritos.
por ejemplo, las carpetas que yo haya creado. En este caso creamos una que era ejemplos, que estaba vacía ahorita. Puedo crear grupos también de trabajo, donde puedo decir si quiero que mi grupo sea público, si quiero que sea privado, e incluir las personas como que vamos a trabajar. En este caso, miren que los grupos podemos como participar en otros grupos como que ya estén acá en Mendeley, que estén públicos. Acá tengo como varios, o podríamos pues crearlo, podríamos buscarlo, podríamos decirle si queremos que sea público o no. Miren, nombre del grupo, descripción del grupo. La idea, por ejemplo, es tener también la opción en privado, porque muchas veces también montamos documentos en Word y la idea es que no se le descargue también a otras personas, sino que quede como para el grupo de trabajo. Listo. Igual siempre que yo tengo la biblioteca abierta, sea entonces desde la web o desde el escritorio, puedo buscar también por palabras clave dentro de mi biblioteca. Miren, por ejemplo, desde acá, miren que acá en la parte superior tengo la lupa. Recuerden que esta lupa me permite buscar. Entonces le empiezo a decir cuál es el documento que quiero que me encuentre. En este caso quiero buscar por fundamentos. Este me busca entonces entre el título, entre los autores, entre las palabritas clave que yo tengo acá. Y ya me lo recupera. Listo. Chicos, no, yo creo que entonces ya podríamos estar terminando. Nuevamente, igual les voy a mandar la evaluación de la capacitación. También les mando entonces el canal de YouTube donde se montan pues también estas capacitaciones, ¿cierto? Desde biblioteca debemos hacer esto. Profe, quedo atenta también para que me envíe el video. Vuelvo a dejarles mi correo en caso de que tengan alguna dificultad, tengan alguna duda. Yo sé que incluso esto de Mendeley, digamos, no sé, puede ser como un poco más complejo, ¿cierto? Viendo como todos los clics y guardar los documentos y demás, pero cuando empecemos a hacerlo práctico, vamos a empezar a mirar también cómo organizamos ya nuestra información, que ninguna cita se quede sin su referencia, que la referencia, miren que queda más completa incluso desde estos gestores bibliográficos, porque miren que desde la herramienta, por ejemplo, de Google Escolar no nos recuperaba, por ejemplo, con el DOI. Y acá tengo entonces, pues puedo ir organizando ya la información con la sincronización con Word. Puedo guardar entonces todo tipo de documentos y de referencias con ese botoncito que vimos desde el navegador, ¿cierto? Desde este navegador. Desde ese botón, miren que podíamos guardar las referencias de los documentos que estuviéramos leyendo y eso ya nos estaría ahorrando mucho tiempo. En especial, si yo tengo el documento ya abierto, al momento de yo seleccionar esa opción de Mendeley, miren que es más fácil que con el documento abierto me recupere la mayor cantidad de información. En caso de que yo necesite complementarla, pues lo puedo hacer desde esa misma biblioteca sin tener que abrir otras pestañas. Chicos, muchas gracias. No sé si de pronto tengan dudas, opiniones, no sé. Listo. Chicos, entonces muchas gracias. Profe, no sé si tenga como algunas instrucciones para darles. Dayana, muchas gracias por participar de la asignatura. Me ayudas entonces a cumplir con las evidencias que tienen que ver con el plan de mejoramiento de la facultad. Yo entonces te grabo, te mando el enlace de la grabación para que la puedas guardar también como evidencia. Se genera hoy, si hoy no sale, entonces el lunes a primera hora te lo estoy enviando. Y para los estudiantes, muchas gracias por la participación. Entonces volvemos a encontrarnos en este medio el día lunes. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Listo, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.